Vamos a ver algunos versículos también del Nuevo Testamento y vamos a ver todo aquello que tiene Dios para nosotros en esta hora. ¿Ya? un mata gigante. ¿Ya? Que le quede claro eso a usted. ¿Me dice amén? Un mata gigante. No hay cosa más importante que saber quién es uno. Mientras estaba en esto y meditaba en esta palabra, la leí varias veces, ¿no? En lo que iba a hacer como desarrollo, me di cuenta de algunas cosas que creo que son sumamente importantes y necesarias, ¿ya? Así que vamos a ver en lo que este versículo 13 dice, ya lo vamos a leer al tiro como va a tener como base. Ya usted va, más o menos va a entender dónde recalco la lectura bíblica, para que así entonces más o menos lo que vamos a hablar, ¿ya? Dice, y Samuel, ¿ya? Tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, ¿ya? Y desde aquel día, ¿ya? En adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Vuelvo a repetir eso, ¿ya? ¿Cierto? Y lo ungió en medio de sus hermanos, ¿ya? En medio de sus hermanos, lo ungió, ¿ya? Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová, ¿cierto? Vino sobre David. Desde aquel día, ¿ya? Nosotros también tenemos ese aquel día, ¿me dice amén? Nosotros, hermanos amados, hemos sido elegidos, escogidos, ¿ya? Y ungido para matar gigantes, ¿cierto? Tengo un propósito en mi vida, ¿ya? He nacido para ese propósito. Cuando dicen amén. Y en ese propósito, ¿cierto? Me voy a encontrar con la adversidad que normalmente pasa con situaciones de la vida. Y esto es entonces donde yo voy a ver que voy a poder plantear y poder entonces llevar a ese propósito, a esa acción de Dios. Y creo en esto que debemos tener muy en cuenta que he nacido para esto. Yo he nacido para algo específico. Cuando dicen amén. Entonces, mi vida espiritual, cuando es afectada, cuando tú y yo somos afectados por las circunstancias espirituales de la vida natural y normal, ¿cierto? Es afectado mi propósito. Es afectado la unción. Cuando dicen amén, ¿cierto? La unción. Es afectado eso. Y eso entonces es algo que realmente complica. ¿Ya? Complica. Y eso no puede ser así. ¿Me dice amén? ¿Ya? Por lo tanto, entonces debo tener, algo le pasa a esta cosa y ya me está cansando. Voy a tener que apagarlo. No se puede abrir la página. Y eso debe ser, tenemos problemas con el internet, hermano, por si acaso. ¿Ya? Sí, lo tengo conectado y eso no me está entrando, no me deja entrar. Pero lo apagué. Ya, lo voy a, córtame el internet del CD. Y eso es lo que no me permite. Ya, está malo, no porque no se ha apagado, no por esto, sino porque aquí usted sabe que están haciendo cualquier cosa y ha estado muy complicado. Así que si no puede oír o abrir la página, no esté llamando porque no es problema nuestro. El jueves llamamos y el problema fue de la central y dicen que tienen un lío más o menos con esta parte. Así que, bueno, pero esperamos que el Señor nos ayude en eso. ¿Me dice amén? Bien, entonces, de esa manera, nosotros tenemos que proyectarnos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿ya? Hemos nacido y somos escogidos y ungidos de una manera correcta y adecuada por Dios. Nótese, por favor, ¿cierto? El Señor le dijo a Samuel que Saúl había sido desechado. ¿Desechado cómo? ¿Cómo fue desechado Saúl? Como rey, como gobernante, como una persona que realmente, ¿cierto?, tenía un propósito. Ay, Dios, dígame acá, amén. Ya tenía un propósito, Dios lo había de alguna manera aceptado la elección del pueblo y lo había puesto para que gobernara, ¿cierto? Para que gobernara. Pero este hombre, por causa de la desobediencia y hacer lo que no debía hacer, el Señor lo desechó.
Y cuando Dios desecha a alguien, desecha también, ¿cierto?, el propósito de ese alguien. Y entonces cuando alguien deja de hacer el propósito de Dios por el cual fue llamado, Dios va a tomar a otro para que haga ese propósito. ¿Me dice amén? Porque le va a ungir. Eso es lo que le pasó a David. Le ungió Dios a David para el propósito. ¿Qué propósito? El que se había desechado. ¿Cuál se había desechado? Ser un gobernante, un rey. ¿Me entienden? Entonces, gracias, hijo. Ahora sí, eso es. Eso es. Ahí está. Ahí se abrió de inmediato. Ya. Si era eso. Bien. Entonces, como usted y yo hemos sido de esta manera, ya tenemos esta unción, este ungimiento. ¿Cuántos hemos sido ungidos por el Espíritu Santo de Dios? Mejor dicho, ¿cuántos tenemos o cuántos creemos tener el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Eso es importante. Ya luego vamos a ir a una parte donde dice cuán importante es tener esto y vivo. ¿Ya? Y vivo, que no sea una cosa así, ¿me entiende? De a ratito, de a momento. No. Ya, no. Usted tiene que tener eso. Entonces, ungido para eso. Entonces, el Señor llega a este punto, al versículo 13 del capítulo 16. Justamente para reactivar, para poder poner en orden el propósito de Él. Mejor dicho, en lo que muchas veces nosotros no usamos la palabra propósito. Algunos ya están más habituados, pero muchos usamos la voluntad de Dios. ¿Cierto? Usted usa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿cierto? Fue en un momento, ahora dijo, yo voy a elegir un rey conforme a mi corazón. Eso dijo Dios, ¿cierto? Y entonces le pareció a Dios que desde ese día Israel tuviera rey. ¿Ya? Seguramente cuando Saúl fue levantado por el pueblo, todavía no era el tiempo. Porque el rey seguía siendo el Dios del cielo. Él regía todo a través, ¿cierto?, del profeta. Pero el pueblo pidió rey. Bueno, aquí el Señor ahora se agrada y pide gente, ¿cierto? Trae uno para que gobierne. Diga, gobierno. ¿Usted cree que para qué lo llamó el Señor? ¿Para qué lo ungió usted el Señor? Para gobernar. Me dice amén. Y entonces el diablo, ¿dónde a usted le va a dar? ¿Dónde va a pelear el diablo con usted? ¿Dónde va a dejar que su espíritu, ¿cierto? Y el Espíritu Santo quede allí entrampado? En el gobierno en que usted o que Dios le ha dado a usted. ¿Ya? Entonces usted no va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Me entiende? Y eso es algo grave. Ahora, aquí hay una cosa muy importante. David, antes de la unción, hacía lo que él quería hacer. Era él, ¿cierto? Y aunque tenía a lo mejor una relación con Dios, él hacía lo que quería. ¿Me entiende? Pero desde ese día de la unción, David ya no podía hacer lo que él quería. Y aquí está el peligro nuestro. Cuando nosotros seguimos haciendo lo que nosotros queremos hacer. Cuando la unción no nos dice que hagamos eso. O la guía del Espíritu Santo, si así quiere tomarlo, no le dice a usted que haga eso. Entonces usted queda entrampado, queda sujeto a algo, ¿ya? Porque el Señor, ¿cierto? Desde ese día en que David fue puesto, ¿qué hizo Dios con David? Le ungió delante de sus hermanos. Ya no era el octavo hijo. Lo puso por cabeza y era el último. Cola, cabeza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Se da cuenta usted lo que hace la unción? ¿Se da cuenta usted lo que hace el propósito de Dios? ¿Se da cuenta lo que Dios quiere hacer con tu vida? Y entonces cuando realmente ocurre esto, es cuando uno pierde la visión y pierde, ¿cierto?, el horizonte de donde debo andar, ¿ya? Así que Dios lo había ungido ahí. Segunda cosa que pasa con la unción, identidad. Tú tienes identidad, tú tienes un propósito y te da identidad. Yo soy pastor, eso me da una identidad frente al propósito de Dios. Tu don te da una identidad frente al propósito de Dios. Cuando dicen amén. Tu
te identificas como un hijo de Dios en tu trabajo, tú tienes identidad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y frente a ese, ¿cierto?, lugar donde tú trabajas, tú tienes identidad de Él. Eso hace la unción, nos da identidad. Produce identidad en nosotros, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a pelear en el área espiritual o a guerrear, o que mi fe se ponga en práctica como guerra, en que yo le creo a Dios y no lo que me está pasando o no las circunstancias que estoy viviendo, es diferente. Es diferente. Hermanos amados, cuando yo pierdo esto, le echo la culpa a cualquiera. Puedo estar responsabilizando lo que me pasa a mí, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy internalizando, ¿cierto?, a los demás. ¿Se da cuenta usted que si yo empiezo aquí a decir, hermanos, que todos los hermanos se van para la casa, se van a esto, si salen de vacaciones, no les interesa la iglesia? Yo me estoy quejando por algo que no estoy sabiendo dominar, gobernar. Yo entiendo lo que pasa, sé lo que sucede, pero tomo carta en el asunto, gobierno el asunto, tomo medidas. ¿Cuántos dicen amén? Puedo hacer lo que puedo hacer. Hay cosas que no voy a poder hacer, pero que sí, el Dios del cielo va a hacer. ¿Y por qué la va a hacer Dios? Por el propósito que Dios puso en mí. Y allí cuando te llega a ti la hora de que tú no puedes hacer nada, pero Dios lo hará. Dios hará el resto. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa es la lucha y la pelea. Entonces, ¿qué es lo que dice Satanás a tu mente? Dice, ¿viste? No te creen, no te toman en cuenta. Los que te dijeron que te querían no te quieren. Te dejan solo, te dejan aquí, te dejan acá. ¡Uy, Dios! ¿Se da cuenta cómo trabaja el enemigo? ¿Y dónde está la guerra? ¿Dónde está la guerra? En la mente. Te batalla, te da y te da y te da. ¿Ya? ¿Cierto? Y eso entonces es algo claro que debo tener. ¿Ya? Ahora, tercera cosa que pasa con la identidad y que la refuerzo ahora, ¿cierto? Es para gobernar y reinar. Pero no con mi actitud o no con mi planteamiento, sino con el poder de Dios. Gobierno, ¿cierto? Reino, pero bajo la unción. Porque el poder de Dios es el Espíritu Santo sobre tu vida. Entonces, no haré nada espiritualmente que no sea en la dirección que Dios ha puesto. Nada. Desde ese día, ¿cierto?, el Señor capacitó a David para derrotar a Goliat. David no se dio cuenta, porque uno no se da cuenta, hermano. Uno se da cuenta que está lleno del Espíritu Santo y que tiene el poder del Espíritu Santo frente cuando uno confronta una situación donde necesariamente debe ser ocupado el poder de Dios. Uy, dice, mira lo que pasó. Y me empezó a pasar esto y empecé a vivir esto. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, David fue capacitado desde ese día para derrotar a Goliat mediante, ¿cierto?, esta comisión. O sea, Dios te llamó, Dios te ungió, ¿cierto? Dios te determinó que tú seas un hombre a gobernar y a reinar, y entonces desde ese día tú eres un comisionado, un enviado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un enviado por Cristo el Señor para predicar de lo que Cristo y de lo que el Señor ha de hacer con tu vida. ¿Me dice amén? Porque de otra manera usted no lo va a poder conseguir. ¿Ya? Usted ya está comisionado, usted está determinado. Por eso tenemos lucha. Por eso tenemos lucha. No con el hermano, ni la hermana, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, sino contra espíritu o contra huestes espirituales de maldad. Dice que son huestes espirituales de maldad. No dicen que son buenos. Dice que son malos. Entonces me lleva a una concepción diferente y distinta. En un orden complicado, ¿no? ¿Cierto? Así que desde ese día, comisionado, ¿ya? ¿Qué te da una comisión? Te da legalidad. Eres una persona legal. Tú eres un hijo de Dios legalmente. Que a nadie te puede decir, ¿y tú quién soy? No, yo soy un hijo de Dios. Si alguien no te reconoce como hijo de Dios, tú sabes quién eres. Por la identidad y por la legalidad de la comisión. Alguien te comisionó, alguien te envió, tome, vaya. Y hable en mi nombre. Hoy, cuando dicen amén, hable en mi nombre. Dígale que yo lo mandé.
Y el nombre de Cristo es sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Que si alguien no reconoce eso es porque no sabe de Cristo. Pero los que sabemos de Cristo reconocemos que es un enviado de Dios. Ay, ¿cuántos dicen amén? Entonces, ese hombre, esa mujer, tiene esa legalidad, ese derecho legal de salir entonces a luchar por el reino de Dios y su justicia. Él lo toma, lo recibe, ¿cierto? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Los demás vienen. Entonces nosotros tenemos el reino de Dios y su justicia. Declaramos reino, hermano. Hablamos de reino. Cuando dicen amén, bendecimos a nuestros hijos porque es un área del reino. ¿Me entiendes? Ya, mientras cantábamos esa canción, ¿cierto? En que nos tuvo un momentito ahí muy lindo, muy hermoso espiritualmente, que el cielo venga hasta... Yo digo, en el cielo no hay enfermedades. Qué hermoso sería que esto fuera una atmósfera celestial. Todos los enfermos se sanarían. ¿Me entiendes? Es esas cosas las que a veces llamamos o cantamos, pero tenemos que hacerla con un ejercicio espiritual. Una forma espiritual potente, poderosa. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, cuando tú estás, ¿cierto? Tienes los galardones, estás todo, tienes tu armadura, tienes tus armas, por decirlo de alguna manera. Tú sales al acto de pelear, ¿cierto? Tú sabes que te va a ir bien. ¿Y por qué te va a ir bien? Porque vas investido de autoridad. Que da la unción es autoridad. Eso fue lo que le pasó a David. David tuvo autoridad. Frente al gigante, David tuvo autoridad. Frente a tu problema, tú tienes que asumir autoridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? Autoridad. Frente a una circunstancia, frente a un Goliat, uno tiene que asumir autoridad. Y no simplemente la fantasía y el deseo que las cosas ocurran. A veces podemos fantasear de que Dios haga esto, de que Dios haga esto otro. Puede ser simplemente una fantasía tuya. Una imaginación tuya. Pero lo que tú tienes que plantearte cuando tú tienes autoridad, que lo que tú estás declarando, orando, pidiendo, hablando en el nombre de Él, va a ocurrir. Va a ocurrir, si no, ¿para qué te llamó? Si no, ¿para qué te llamó? Entonces, entiéndalo. Que no porque era un agrandado, aunque era pequeño, no porque era un agrandado, David le dijo, ¿y quién es este incircunciso? Lo miró en menos. Y aún era mucho más alto que él, pero lo miró en menos. ¿Qué es este problema para Dios? Porque David no se miró a sí mismo. Y eso es lo que tenemos que ver. Hijos e hijas del Señor, no se mire usted a sí mismo o a sí misma. Usted dice, vengo de la familia tanto, tengo el apellido tanto, la economía tanto, estoy viviendo aquí, estoy viviendo en esta casa, la estoy arrendando, debo esto. Usted se mira, usted no hace nada. Ni yo hago nada. Soy una persona que aquí, que acá, porque uno se conoce sus defectos. Y cuando te lo dicen, uno se enoja. ¿Me entiendes? Y entonces lo que uno tiene que hacer, ¿cierto? Si tú le vas a decir al problema, en el nombre del Señor, que esto se acaba, que esto cambia, que hasta aquí llega el punto, ¿me entiendes? Que tú determinas allí. Claro, que tú dices, ¿qué es este problema para Dios? Por eso el Señor dice, el que cree en mí, el que cree en Él, muerto, vivo, somos de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiende? No hay nada. Si usted cree, por eso yo le he llamado a este momento una guerra de la fe, porque lo que está pasando con nuestras vidas es que justamente todas las circunstancias normales y naturales de nuestro país nos está hablando de algo malo. Es lo mismo que hacía este presidente, ¿cierto?, de Venezuela. Él mostraba donde estaba bueno, pero otros mostraban donde estaba lo malo. Es lo mismo, alguien puede venir a Chile y puede mostrar todo, ¿cierto?, toda la parte alta y dice, hoy está todo lindo, pero vamos a los campamentos y vemos que la cosa está toda mala. ¿Me entiendes? Yo no me voy a arrancar de mi realidad o de las realidades. Lo que yo voy a hacer es que yo puedo vencer mis realidades o las realidades que van contra mí, contra mi familia, contra mis hijos. ¿Alguien me puede decir amén? No puedo borrar los campamentos en una pincelada. No. ¿Me
entiendes? Porque alguien le va a sacar foto a una cosa y te va a levantar. ¿Cómo ocurrió, pues? No, yo debo tener claro esto, ¿ya? Porque este hombre, claro, mejor dicho, este Satanás, con quien quiere pelear, te busca a ti, pero quiere pelear con Dios. Y él sabe que está vencido. Pero él te hace sufrir, o él permite que tú tengas un montón de cosas en la cabeza para que tú te vayas contra Dios y le digas a Dios, ¿cómo tú dijiste esto y tú no lo haces? ¿Me entiendes? David no hizo eso. Porque eso es la duda, eso es el temor, es el miedo que te hace hablar con Dios. Porque tú sabes que Dios es tan amoroso, es tan maravilloso, es tan grande en misericordia que no te va a matar. Pero tú le tienes miedo más al diablo que a Dios. ¿Me entiendes? Cuando el temor verdadero, el temor reverente, el temor de considerar a Dios por sobre todas las cosas, te lleva a confrontar al diablo. Hoy, ¿cuántos dicen amén? Porque eso es sabiduría de Dios. Es sabiduría de Dios. Alguien diga amén. Claro que sí. Entonces la gente no se da cuenta de la lucha, de la pelea que tiene, porque simplemente cree, dice, no, es que esto es normal. ¿Ha escuchado esa palabra usted? ¿Cuántas veces le ha dicho usted? No, es que esto es normal. No, esto pasa en toda la familia. No, si es que el país, todo. ¿Me entiende? Diferente un tipo que viene y dice, agarra un auto, que es viejo incluso, dice, no hemos propuesto con un grupo de personas y le vamos a cambiar, este auto lo vamos a hacer eléctrico y es del año tanto. Cualquiera diría, ¿sabes qué? Mira, vaya a gastar tanta plata, ¿por qué no te compré un auto nuevo mejor? Y te ahorráis. No. Es que el propósito no es que. El propósito es demostrar que yo soy capaz de. ¿Me entiendes? Soy capaz de. Entonces nosotros quedamos cómodos. ¿Somos luchadores o no somos luchadores, hermano? ¿Vamos a pelear en el nombre de Jesús o no? ¿Somos soldados de Jesucristo o simplemente es una palabra, una frase que se puso allí, ¿cierto? ¿Me entiendes? No puede ser así. Yo creo que voy a pelear por lo que Dios me dio. Que si me voy a morir, quiero morirme con la convicción de que hice todo lo posible para que mi familia, para que mis hijos, mis nietos pudieran entender lo de Cristo el Señor. Me voy a ir en paz. Yo hice todo lo que pude hacer. Ahora el resto, el milagro lo hace Dios. El milagro lo hace Dios y el milagro lo hace Dios. Es el que cambia a las personas. Y a veces mi actitud puede ser un poco contraproducente para que ese se convierta. Pero cuando Dios ya me quita, no hay nada más que puede ser, no, ¿me entiendes? Porque hay mucha gente que no quiere aceptar a Cristo, siempre le echa la culpa a los dos. Es que yo conozco a este evangélico, si aquí no le estamos diciendo conoce a un evangélico para que te convierta, conoce a Jesucristo para que te convierta. Él es perfecto, nuestro Dios es perfecto, a Él no le pueden sacar nada, Él es santo. A mí digan lo que quieran que soy aquí, pues pueden tener razón o no pueden tener razón, pero para uno, pero para Dios no. ¿Me dice amén? Entonces le dijo, David, tú estás desafiando a alguien que tú no sabes quién es. Estás desafiando los escuadrones del Dios viviente. Del Dios viviente. Esto es lo espiritual, hermano. Y aquí el hombre como determina. Recuerden, fue comisionado. Tomó autoridad. Y se puso delante del problema. Delante de la dificultad. Y cuando uno se levanta y se pone delante de la dificultad, eso es lo que uno quiere. Ahora estoy entendiendo por qué a mí no me gusta tanto esta cosa de estar allí, ¿cierto? Hablando del dinero. Porque no me gusta mirar, ¿cierto? Lo que no quiero mirar. Pero dice, para eso te di autoridad. Para eso te llamé, para eso te constituí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra nos alcanza. Sí, los predicadores nos alcanza también la palabra. Y a veces tenemos que estar sujetos a eso ahí. Y esto es complicado para nosotros. ¿Ya? Pero David fue un hombre, un jovencito, que entendió, no sé en qué medida lo entendió, pero que lo hizo, lo hizo. Que lo hizo, lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Yo voy a hacer. Hay gente que se está proponiendo propósitos de Dios aquí en su vida. Determinaciones claras. ¿Ya? ¿Cierto? Y que usted ha sido ungido.
Usted recibió el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Y usted sabe lo que dice la Escritura con respecto a eso en el libro de los Hechos, ¿cierto? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ya? Y luego entonces viene y dice, me seréis testigos. ¿Ya? Testigos. Mártires. Nosotros estamos teniendo una comisión, hermanos, ¿cierto? Y llevando una comisión, porque los tiempos han ido cambiando. ¿Me dice amén? No digo yo que, por ejemplo, hoy día se usan muy poco las campañas evangelísticas afuera. Veo muy poquito. ¿Ya? No se usan algún tipo de cosas, los que son más, no digo, que los que tienen más tiempo en Cristo, ahí está correcto. Ya los que tienen más tiempo en Cristo me van a entender esto. Que hay... Paréntesis viejo. Ya, dígase, ya lo dijeron. Antiguo, gracias, amor. ¿Entiendes? Hay cosas que normalmente hacíamos cuando uno era jovencito, ¿no? Cuando uno, y lo llevaban, y entonces uno se ponía en el punto de predicación. No digo que todavía no hay, lo hay, pero ya no es tan masivo. Ya no es tan masivo. Incluso en cuanto en las plazas o en algún lugar, ya no es tan masivo. Hoy día se buscan formas, maneras distintas, diversas, para poder lograr la evangelización. ¿Me dice amén? Entonces, estamos dando un giro por el tiempo, por la forma y la manera. ¿Ya? ¿Cierto? Es verdad que algunos usan el Facebook para discutir a veces cosas doctrinales, que no es lo mejor, porque cada uno puede tener su interpretación. Hasta el día de hoy se tiene así. Y eso, no se pusieron de acuerdo algunos hombres que eran en su tiempo bastante conocedores de ella. ¿Qué nos vamos a poner nosotros de acuerdo con eso? ¿Me entiendes? Y entonces, ese tipo de cosas. Entonces, ese concepto que hay de convertirse en testigo o en testimonio o en mártir, está cambiando hoy día. Está cambiando hoy día. Hoy día no es de la manera, ¿cierto? De esa manera que voy. No, a veces uno lo hace, ¿ya? Invitando a alguien del trabajo. Lo trae, lo invita, ¿me entiendes? Puede dedicarse a una sola persona. Pero si lo gana, gana uno. A veces uno predica y no gana a nadie. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno hace ese tipo de cosas, hay otras formas, hay otras maneras. Usted a lo mejor puede tener en las redes sociales una conversación con alguien y le explica, y como ese no sabe nada, usted le explica de la mejor forma posible. Porque usted está siendo un testigo. Está dando un testimonio. ¿Me dice amén? ¿Ya? Porque esa es la palabra, ¿cierto? Tiene dos acepciones esta palabra, ¿no? Tiene mártir y testigo o testimonio, ¿ya? En el griego. Entonces, usted está haciéndolo eso por el poder del Espíritu. Entonces, ¿a qué voy? Que debemos buscar en el propósito de hoy día, en este siglo XXI, bajo la voluntad soberana de Dios, cómo llevar el Evangelio a la gente. A la gente. ¿Ya? Sí. ¿Cómo llevar el Evangelio a la gente? ¿Ya? ¿Cómo hacerlo? ¿Ya? ¿De qué manera hacerlo? Uno puede buscar cosas sensibles, puede buscar maneras. No, uno tiene que buscar la manera en que Dios te diga que tú lo hagas. Pablo le declara, ¿cierto? Y le dice, oren por mí, para que cuando yo tenga que hablar, hable poderosamente esa palabra de Dios. La hable, le diga correctamente. Porque el testimonio es algo que hoy día está siendo puesto en cuestionamiento. En una situación de quién es este. ¿Ya? ¿De quién es este? Y entonces cuando uno pierde esta línea y esta dirección, se pierde de la dirección que uno corresponde hacer. ¿Ya? Porque si ciertamente él escribe o dice la palabra que nosotros somos cartas abiertas y para ser leídas. Pero nótese por favor, Pablo lo decía, en que ellos enseñaron a la gente de Corinto, le enseñaron a la gente, le hablaron a la gente, le predicaron a la gente. Entonces ahora ellos, los que recibieron el Evangelio, iban a hacer cartas, que iban a dar testimonio de lo que recibieron. Y eso es lo que pasa a nosotros. Que nosotros tenemos que ser testigos o dar testimonio de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros.
de que podemos hablar con palabras de poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y que somos convincentes, no para convencer a las personas, no, convincentes en lo que creemos. ¿Ya? Que es válido lo que creemos, que tenemos un ministerio, que somos llamados, ungidos, que tenemos legalidad, que somos legales, somos gente para gobernar, para expresar, ¿cierto?, el reino de Dios y su justicia en esta tierra. Entonces, el diablo lo que quiere es atraparnos y entonces quitarnos de allí. ¿Ya? Así que en ese aspecto somos gente que de verdad tenemos que compartir. La segunda acepción, que es mártir, ¿ya?, no quiere decir que a lo mejor tú y yo, puede ser, en esta vida no tengamos que dar la vida en forma física por la causa de Cristo. Porque a lo mejor nunca va a haber una presión de esta manera en que tú tengas que decir, bueno, eres cristiano o no eres cristiano, ¿no? ¿Me entiendes? A lo mejor nunca te van a apuntar con un arma para que hagas eso y a lo mejor nunca vas a dar la vida como la dio Esteban, por ejemplo, ¿ya? Pero sí, la palabra tiene un concepto, tiene una medida de cómo yo tengo que mirar para ser mártir si estoy lleno del Espíritu Santo. Porque eso es lo bueno de ser lleno del Espíritu Santo. De que soy capaz de entregarme por la causa a la cual yo creo. Y eso es ser mártir hoy día. Tener claridad por la causa de lo que yo creo. Cuando yo creo a esta causa, ¿cuántos creen que Cristo es lo mejor que le ha pasado en su vida? Bueno, esa es la causa. Entonces yo me entrego por esta causa. Yo creo por esta causa. Hermanos amados, hijos e hijas del Señor, pueden venir cosas. Puedes tener necesidades. Pero por la causa de Cristo, lo que se te ofrece, tú tienes que rechazarlo. Aunque bien te puede ayudar a ti como persona. ¿Me dice amén? Cuando no son correctos el que viene y el que quiere, aun tú teniendo la necesidad. Por ejemplo, a mi esposa le han venido a ofrecer varias veces cosas allí, al negocio. Entonces dice, le vendo esto. Y ella le siempre dice, ¿tiene factura? ¿Das boleta? No. Entonces no. No, pero es barato. No. Eso es un ejemplo, simplemente un ejemplo, un pequeño ejemplo. Ahora usted puede ver todas las cosas que a usted mismo le pasan. Oye, te vamos a subir el sueldo, pero tenés que decir esto. No. Si es mentira, no. No, falsean, mira ahí, hacen esto si ya lo hizo un cabro y le se fue re bien. No. ¿Hay alguien, dígame? ¿Me entiende? Ese tipo de... No, porque mi testimonio, mi causa se está poniendo en duda. El día que yo le diga a él algo que tiene que entregar su vida a Cristo, no me va a creer. Me va a rechazar. Tiene argumento y eso es lo que el diablo quiere. ¿Cuántos dicen amén? Ya, porque trabaja, ya, ¿cierto? Capacitándonos nosotros por esta causa. ¿Cuántos le creen a esta causa? Nuestra vida en favor de la causa de Cristo, así como Cristo dio su vida por nosotros. Fue la causa de Dios, por la causa de Dios, Cristo dio su vida. Ahora, volvamos un momento a un pasaje que ustedes conocen. En último caso, lo vamos a tener así en mente nomás. ¿Se recuerdan ustedes del pueblo de Israel en el desierto? ¿Cierto? Ya. Dios tenía un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Llevarlo a la tierra prometida. Buscó un hombre y le puso a ese hombre el propósito de Dios. Y a ese hombre nosotros, de alguna manera, los que enseñamos la Biblia, dijimos, Moisés fue un libertador. Y con ese llevarlo, lo llevó allá. Este hombre era comisionado legalmente para gobernar un pueblo que se dice que era 1 millón, otros dicen otros más. Bueno, la cantidad que haya sido, era bastante gente. Y que tenía que gobernar. ¿Me dice amén? Aún más, tenía un suegro bastante bonachón para él, por lo menos le dijo, mira, ¿sabes qué? Mira, así yo te veo que con toda esta cantidad de gente te vaya a morir. Haz esto y esto otro. Y le hizo un ejercicio, ¿cierto?, de cómo llevar entonces el gobierno de grupo de 50 y los problemas más graves te los traigan a ti. Perfecto. Todo estaba bien en ese orden. Y se fueron y empezaron a caminar bajo el propósito de Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo la soberanía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya. No estaba el Espíritu Santo sobre ellos. Pero ¿se hizo presente el poder de Dios? Claro que sí.
¿Se hizo presente la unción de Dios? Claro que sí. Y luego entonces la hizo tan visible o la hizo tan presente Dios que la hizo visible. A través de la nube y a través del fuego. Nube, fuego. ¿Me entiendes? La hizo visible. Para Moisés se la hizo visible. La zarza ardía y no se consumía. El terreno que pisaba era santo. O sea, ¿había presencia del Espíritu de Dios sobre? Claro que sí. Había un propósito de Dios. Determinado a que este fuese y llegase allí. ¿Me entiendes? ¿Y quién no quería que eso se diera así? Satanás. ¿Y qué hizo? Perturbó al pueblo mentalmente. Lo perturbó. Como un agente, por ejemplo, nosotros le damos fuerza a la esclavitud, y es verdad, es un esclavo, pero también es un esclavo mental. Es un esclavo de pensamientos ajenos a lo que corresponde. Ustedes saben que ocurrieron muchas cosas allí. Que vino un momento, se tragaron cosas, que hubieron palabra profética en medio del desierto, que hubieron cosas, que había manifestación de Dios de todas maneras. El agua, la roca, ¿cierto? El agua, ya, y así, la carne, que las codornices que hasta por la oreja les... Cosas, hermano, ningún problema. Si usted esos hechos los lleva al libro de los hechos, parece ser una cosa muy normal. Parece una cosa muy normal en el libro de los hechos. Poder, sanidades, milagros. ¿Cuántos dicen amén? La sombra, imagínense, la sombra sanando. ¿Me entiendes? Ni en Hollywood se dan esas películas. Pero esta es una realidad más, no era una película. ¿Me entiendes? Entonces, porque había un propósito. Y entonces, ¿qué pasó con el pueblo? Yo quiero que me entienda esto, porque quiero que usted diga, ¿por qué el Señor me dice que tengo que ser lleno del Espíritu Santo? Porque lo único que te va a hacer llegar a tu propósito es tener el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y tenerlo de la forma como corresponde. ¿Ya? Estos hombres, ¿cierto?, divagaron. ¿Ya? Y lamentablemente, cuando uno no entiende el propósito de Dios, cuando uno no va bajo la voluntad de Dios, cuando uno no va bajo la soberanía de Dios, cuando uno no camina en esa dirección, uno hace lo mismo que el pueblo. ¿Qué le pasó al pueblo? Vuelta y vuelta. ¿Cuánto? 40 años. 40 años. Eso cuando es un hombre. Por eso, yo digo, que uno puede decir aquí, ¿me entiende? ¿Por qué la gente, ¿cierto? Hay gente dentro de las congregaciones, y esto lo hablo genérico, que un momento le gusta hacer una cosa, que otro momento le gusta hacer otra cosa, que otro momento otra cosa, y otro momento otra cosa, y otra cosa. Y a veces las cosas que hace son tan diversas y tan diferentes, me da la impresión que esa persona no sabe para dónde va. Anda buscando dónde pueda estar más satisfecho. Esa es una persona desorientada. Y a veces ya dentro de ese lugar llamado congregación, no sabe qué más hacer, va a otro lugar para buscar algo nuevo. Y entonces viene esa X iglesia o congregación, tiene algo nuevo y se encaja ahí porque esto nunca lo había visto. Esto me gusta, es nuevo. Y ahí está un tiempo y hasta que ya vuelve la cosa, ¿me entiendes? Porque lo nuevo deja de ser nuevo, aunque andemos así. ¿Me entiendes? Ya, limpiando los zapatos a cada rato cuando son nuevos, ¿se recuerdan? Y cabros chicos le decían, pegarle uno porque el otro le iba a pisar los zapatos. Pero un día se ponen viejos, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde va a caer esa persona nuevamente? En seguir buscando acá, seguir buscando allá, seguir buscando allá. ¿Por qué? Porque no entiende para qué Dios lo llamó. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito? Moisés lo tenía claro. Moisés lo tenía tan claro que le pidió a Dios, dijo Dios, yo sé mi propósito. No digo que estas son las palabras que usó Moisés, estoy parafraseando. Yo sé mi propósito. Yo tengo algo aquí en mi ser. Y le dijo, ¿sabes qué, Señor? Pero permíteme. Porque un líder, hermano, un líder no puede estar creyendo lo que cree el pueblo. Discúlpeme. El líder no puede estar mirando lo que mira el pueblo. El líder no puede estar mirando lo que miran las ovejas, hermano. Porque se pierde junto a las ovejas. Ve que hay gente que dice que el pastor tiene que tener olor a oveja. Sí, pero tenga olor a oveja porque tiene oveja. No porque es igual que la oveja.
¿Usted cree que Moisés se perdió? Los otros se perdieron. Si es 1.000.000, voy a usar el número. Si es 1.998.000 se perdieron. Y 2 no se perdieron. Usted sabe quiénes fueron, ¿cierto? Josué y Caleb. ¿Y por qué? Porque la Escritura dice que parece ser que lo que había dentro de él era diferente a los demás. ¿Y tú todavía sigues allí? Sí. Es que yo sé para dónde voy. Hoy, ¿cuántos dicen amén? Me entiendo. ¿Me entiende? Entiendo. Es aquí. Esto es. ¿Ya? Aquí ha llegado mucha gente y dice, no, el Señor me mandó para acá. Y a los 2 meses el Señor me mandó para allá. Y después de 3 meses más el Señor me mandó para acá. ¿Me entiende? Si a usted le está pasando eso, es simplemente una mera conciencia. Si está aquí, téngalo claro, hermano. Y clarito. Y clarito. ¿Cuántos dicen amén? Que si usted es necesario aquí, yo digo que sí es necesario aquí. Y todo es necesario en un lugar. Pero lo importante es saber para dónde va ese líder para yo poder ir para allá. Si no, le voy a hacer lo mismo que hizo el pueblo. ¿Para qué nos trajiste aquí? Mire que ocurrirse le comprar esa cuestión que es tan cara. Y ahora nos tiene con la soga al cuello pidiéndonos plata. Parece, ¿no? Siglo XXI. No sé cuándo ocurrió eso, en el año no sé cuánto. Entonces, esas son las cosas que a uno no entiende. Porque uno lucha espiritualmente, hermano. Yo he percibido la iglesia. ¿Verdad? Esto nunca me había ocurrido tan claramente como hoy día. Pero percibo la iglesia. Percibo a mis hermanos. ¿Sabes qué? Ahora le hago así y listo, y nada más. Y ya sé que lo que está sucediendo en el corazón de esta otra persona. Pero tienes que tenerlo claro. Levántate frente a tu Goliat. En el nombre de aquel que te llamó. De aquel que te quiere llevar a tu tierra prometida. Mejor dicho, a tus metas, a tus objetivos. Y cuando llegues a tu meta, no te quedes allí porque Dios tiene más para ti y más para ti. Y si algo te pasó mal, no importa, sigue avanzando. Sigue avanzando, sé obediente a lo que Dios te dijo, nada más. Si Moisés tuvo que pagar el precio por no hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer, no te dije que le pegara, te dije que la tocaras. ¿Y qué diferencia hay entre pegarle y tocarle? Bueno, Dios conocía el corazón de Moisés. Ay, ya déjalo así nomás, si da lo mismo. Para Dios no da lo mismo. Lo que para ti, para mí da lo mismo, para Dios no da lo mismo. Nosotros somos humanos, Él es divino, Él es soberano. Entendámoslo un poquito a Él. No, ¿me entiende? Entendamos. No va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo, hermano. Nunca va a ser lo mismo. ¿Me entiende? Y eso es entonces claro. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Porque, vuelvo a decir, Moisés tenía claro, dijo, permíteme ver lo que yo siempre creí. Y eso ojalá no nos ocurra a nosotros. Ojalá no te ocurra a ti en lo que tú estás determinado a hacer en Dios o lo que Dios te determinó a hacer. Que tú vayas, que no estés mirándolo a lo lejos. Que esa es pura misericordia de Dios. Es pura gracia de Dios. Puso al hombre y lo hizo mirar. Y mira, ya le dijo, mira. Y como Dios amaba tanto a ese, porque conocía su corazón. Pero Dios quería la perfección en ese corazón. Y Dios sabía que solamente una cosa considera la perfección del alma, del interior, del espíritu. Es la obediencia, hermano. Lo que nos cuesta hasta el día de hoy ser obedientes a Dios. Luchamos con lo que Dios nos dice. No le hacemos caso a lo que Dios nos dice. Estamos peleando todo el tiempo con lo que Dios dice. Le reclamamos a Dios todo lo que Dios nos dice. Pero eso es un hombre que es obediente. Por eso, hermano, yo a veces me voy a ver, como dije el día jueves, el hombre que sabe, el hombre que está llamado, siempre va, el que quiere matar gigantes siempre va contra la corriente. Y dimos el ejemplo del pececito Salmón. ¿Me entiendes? Que siempre va contra la corriente. Pero es así, hermano. Con Dios uno parece ser que siempre va contra la corriente. Todos van para allá, tú vas para allá.
¿Y por qué? Es que Dios me dijo para allá. Pero es que la mayoría, no es para allá. Yo con Dios soy mayoría. Yo sin Dios soy igual que eso, sin minoría. Y voy para allá. Y voy a chocar. Me voy a golpear. Voy a perder mi vida. Puedo perder incluso lo que yo creo que es mi salvación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la obediencia en el fondo? Es esto. Es esto, hermano. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. ¿Cómo queda? Es que no, que el pastor no me viene. No, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esa es la obediencia. ¿Quién quedó solo y solo de solo? Jesús. ¿Y cuál fue el fruto? Los millones que hemos creído en su muerte, en su resurrección. Oh, ¿cuántos dicen amén? Eso es glorioso. Por eso después Pedrito dijo, para mí es un alto honor que me crucifiquen así, pero yo creo que tengo que ser crucificado al revés, porque eso es lo que me merezco, porque este Cristo hizo demasiado por mí. Oh Dios. Y este hombre simplemente luego aprendió a obedecer, nada más. Peleó por lo que creía que era correcto, se puso a discutir con Pablo, pero él tenía como concepción de eso, ¿me entiendes? Era la causa de que lo que él creía. Y a veces uno está así también, ¿no? ¿Cierto? Pero ninguno, hermano. Que ninguno nos pase como allí en el desierto. Que entendiendo y conociendo el poder, que el propósito de Dios, Dios se lo planteó al principio al pueblo de Israel. Le dijo, lo voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Nunca le ocultó el propósito a Dios. Nunca le ocultó su voluntad a Dios al pueblo de Israel. Pero ellos no creyeron. Y eso nos pasa muchas veces con gigantes. Que creemos que porque viene gigantes y gigantes, dije, parece que Dios no quiere que yo vaya para allá. Si Dios quiere guiarte para otra cosa, si Dios quiere guiarte para otro lado, lo que te hace falta, y esto es madurez espiritual, es saber oír la voz de Dios. Cuando alguien me habla que oye la voz de Dios, esa es una persona que ha alcanzado un nivel de madurez. Y obviamente es la voz de Dios. Porque no anda haciendo cualquier cosa, no. Anda direccionado. Lleva esa dimensión correcta. ¿Me dice amén? ¿Ya? Así que hermanos amados, voy en el orden para ir terminando. Si usted y yo hemos sido escogidos, ungidos, es para una sola cosa. Es para matar nuestro gigante, porque para eso hemos nacido. Para llegar a nuestro punto. Para llegar a nuestro punto. Si el Señor, cuando el pueblo de Israel se iba por un lado, dijo, no te vayas por allí, ándate por otro lado, porque allí están, ¿cierto?, aquellos que te van a matar, te van a hacer guerra al tiro y ustedes no saben pelear. Váyanse por este otro lado. Cuando Dios quiere ayudarte, cuando Dios sabe que tiene que ayudarte, te va a ayudar. Pero cuando Dios sabe que tú tienes que confrontar, te va a dejar que tú confrontes la situación. Y Él nunca te dejará de ayudar. Pero ahora eres tú el que tiene que plantearse frente a esa situación. No es Dios. No esperen muchas veces. Hay gente que dice, es que estoy esperando una voz de Dios. No, hermano, hay cosas que tú y yo tenemos que hacer. Tú y yo tenemos que hacer. ¿Ya? ¿Me entiendes? Porque cuando Dios se levanta contigo y entra al campo, es a pelear. Dios no te va a sacar de paseo, ni te va a llevar a la plaza a comerte un helado, hermano. ¿Me dice amén? Dios si te va al lado. ¿Cuántos creen que Dios anda con ellos? Bueno, ¿tú crees que anda para qué? ¿Para que te quejes que el Transantiago pasó tarde? ¿Para escucharte eso? ¿Para qué estará Dios con nosotros, hermano? Si no es para alabar. Si no es para decir, Señor, este día lo hiciste tú. Si hay un gigante que se levanta, dame la gracia. Tengo la unción tuya, Señor. Y yo sé en qué le he creído, por lo tanto sé que voy a vencer. ¿Y a quién le habla? ¿Qué habla? Bueno, me hablo a mí mismo. Porque mi fe viene por el oír. El oír lo que Dios me dice. Lo que Dios me dijo. ¿Cuántos dicen amén?
que este pequeño, ¿cierto?, saltamonte se levantó frente a ese gigante. ¿Para qué? Para vencerlo. Para vencerlo. Hermanos amados, se necesita tener la mente de David. David, cuando se confrontó, dijo: ¿lo venceré o no lo venceré? ¿De dónde le pego? ¿Para dónde voy? Me doy vuelta, lo mareo y se va a caer. No, el hombre tenía claro. Tenía tan claro que le dijo. Cuando él le dijo: ¿sabes qué? Yo te voy a matar. Yo te voy a cortar la cabeza. Y ustedes van a salir huyendo. Y los vamos a seguir. ¿Y usted sabe lo que dio? El regadeo de cuerpos muertos. Porque cuando tú dices: diablo, ¿tú crees que me vas a vencer? Estás equivocado. Ya. Llamo a aquellos que saben que yo en lo que yo he creído. No voy a llamar al que no tiene fe, hermano. No. Cristo no hacía excepción de personas. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Cristo no hace excepción de personas. ¿Pero por qué llamaba a 3? 1, 2, 3. ¿Por qué echó a todos a las lloronas para afuera y dijo: no, límpiame aquí, sáquense? Hermanos, hay espíritu de incredulidad. Usted no cree. La atmósfera está llena de gente que no cree en Dios. Usted va a un lugar, no siento nada, un peso. Uno entra en una calle, un frío que te da, pero y aunque esté la estufa prendida y aunque todos estén transpirando, pero uno siente un frío y dice: ay, ¿qué pasa aquí? Son cosas espirituales, ¿ya? Son cosas espirituales. Dios entra al campo y entra hoy día a tu campo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Porque Goliat te va a desafiar a tu propia casa y eso tú lo sabes, ¿ya? ¿Y qué pretende él? ¿Ya? ¿Qué pretende él? Que tú no lo mates. Que tú no lo mates. ¿Me entiendes? Y ahí a veces, en muchas áreas nuestras somos a veces considerados con Satanás. Y creemos: no, si no le va a pasar nada, no va a hacer nada. No, sí, no. Hermanos amados, yo de verdad que a veces puedo estar en desacuerdo con gente, pero hay gente que dice: sentí algo aquí, yo no voy a hacer nada. No. Pero son cosas espirituales que uno a veces no entiende. Sentir de Dios, no, y no lo hacen. No. Y se enoje quien se enoje. Porque hay una acción del diablo. El diablo se mete, hermano, ¿me entiendes? Y te amenaza. Pero más poderoso el que está contigo, ¿ya? Es más poderoso. La iglesia, hermano, creo que hoy día está viviendo un momento crucial. Esta nación está en un momento, el momento mejor o el momento peor, como tú quieras verlo, como lo he dicho antes. Sí, hoy día donde vemos la libertad de Satanás, el pensamiento diabólico, ¿cierto? Tomando y considerando. ¿Me entiendes? Y tomando justamente lo más fuerte de un país, las leyes. Las leyes. Las leyes de un país son muy fuertes, son muy poderosas. ¿Ya? Cualquier persona te dice que por una ley tú tienes que hacerlo. Y no hay vuelta que darle. Y si no lo haces, eres considerado culpable. Y eso es claro que está sucediendo. Hoy día es el día que tiene que levantarse nuestra nación. Cuando dicen amén. No vamos a levantar una nación simplemente haciendo algunas manifestaciones. Lo que hay que hacer, hermano, es cortar los vínculos espirituales de esta nación. Y los vínculos espirituales se cortan desde nuestras casas, desde nuestros hogares, nuestra congregación. Que sentamos que, verdad, somos libres. Hay gente que veo, hermano, que le cuesta sonreír. Cristianos, hijos de Dios, amargados todo el tiempo, serios. Es que yo soy así. Ah, bueno, que si tú eres así es porque Cristo no te ha cambiado. No. Alegra tu corazón. No te digo que te andes riendo todo el día, no. Pero, ¿sí o no? Uno abre los ojos y dice:
¿Alguien puede decir amén en esto? Es el momento crucial, hermano. Levantémonos, levantémonos. La respuesta es clara hoy día, hermano. La respuesta es clara. Tenemos que levantarnos al llamado que el Señor nos está haciendo hoy día. Que Él nos está haciendo hoy día. ¿Ya? Usted y yo somos ese hijo que estaba oculto, escondido, pero que Dios dijo, aquí falta alguien. Aquí falta alguien. No sé qué número eras del hijo de tu familia, pero falta ese. Si eras el tercero, el segundo, el primero, no sé, el último, pero ese. Y Dios mostró quién era. Ya Dios mostró que tú eras. Tú eras. Y tú eras. ¿Sabes por qué Dios te llamó? Para un nuevo comienzo. Para una cosa diferente en tu familia, en tu vida. ¿Ya? Sí, para algo diferente. Para algo. ¿Entiendes? Uno podría hacer, cierto, toda una analogía. Uno podría decir que ese octavo hijo, se volvió en primero. En primer hijo. Sí, porque de cola pasó a ser cabeza. Fue el primero. ¿Sí o no? Y el primero hijo de Dios es Jesucristo el Señor. Ese es el primero. ¿Se da cuenta usted? ¿Cómo podemos mirar entonces frente a esto? Que de verdad que parece ser que los que no importa en qué momento y en qué tiempo nos escogió el Señor, somos ese hijo. Yo soy un hijo de Dios. No sé cuántos pueden determinar eso en esta mañana. Yo soy una hija de Dios. Y estoy determinado para gobernar, para reinar, para ponerme por cabeza y no por cola. ¿Cuántos dicen amén? Para sentarme en el trono junto a mi Cristo, a mi Señor. Sí, un día nos va a llamar. ¿Para qué? Para reinar. Un día reinaremos por siempre. ¿Cuántos dicen amén? El salmista escribe y dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. Oh Dios, por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. ¿Ya? Domina en medio de tus enemigos. ¿Te das cuenta tú? Si yo tengo a Cristo, puedo dominar en medio de mis enemigos. Mis enemigos estarán puestos a los pies. Oh Dios, qué poderoso es eso. Y usted sabe que este es un salmo mesiánico. Es un salmo que habla de Jesucristo. Salmo 110, 1 y 2. Por lo tanto, se está refiriendo a Cristo. Pero yo soy un testigo de Él. Soy un testimonio de Él. Soy un mártir. Yo me doy por la causa de Él. Yo quiero vivir para Él y ser para Él. ¿Cuántos hemos sido en ese sentido bendecidos? Bendecidos. ¿Ya? Hemos sido escogidos, elegidos para reinar. Para reinar, hermano. Para gobernar. ¿Ya? Es hoy donde debemos comenzar. Es hacerlo ya, hermano. No espere. No espere que el enemigo siga dominando. Siga dominando. Tenemos que mirar más allá. ¿Ya? ¿Cierto? El cántico lo dice, más allá del sol. Yo tengo un hogar. Bello hogar. Dulce hogar. Más allá del sol. Pero es que miramos que la calle está destruida, que están haciendo esto, que levantan tierra. ¿Cierto? Miramos lo que nuestros ojos físicos ven, pero no miramos que más allá del sol, yo tengo un hogar. Y que lo que me pase aquí no tiene comparación alguna con eso. Nada, nada. ¿Me dice amén? Ya. Y quiero terminar en un momento dado, lo dije. ¿Por qué es tan importante la unción? Y quiero que ojalá nos pongamos a orar por eso. ¿Y por qué Dios dice que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios? En Efesios capítulo 5 hay una palabra, versículo 15 en adelante. Pónganse en pie nomás, ya con esto termino. Gracias. Dice, ¿lo tiene ya? Versículo 15 en adelante hasta el 19. ¿Ya?
hasta el 20 también puede ser. Dice, mirad pues, ¿cómo dice? Con diligencia, ¿ya? Que hay que ser diligente, hay que estar apercibido, hay que saber lo que estoy y dónde voy y qué es lo que estoy haciendo. ¿Me dice amén? No como gente que ignora o necio, sino como gente que sabe. Oh Dios, ¿cuántos dicen amén? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son, hermano, no crea que hay días buenos, son malos los tiempos. Son malos los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Escritura dice, este es el día que hizo el Señor. ¿Por qué? Porque sabe que por el otro lado el tiempo es malo. Pero cuando tú estás con Él, es para glorificarle a Él, para alabarle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, uno que vive el día malo y el otro que está siempre viviendo el día bueno, es aquel que adora y glorifica al Señor. ¿Ya? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, dice, atención, no seáis insensato, gente que no usa bien su comprensión, su entender, su mente, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yo tengo que andar todos los días en esa voluntad, tengo que servirle a Él todos los días en esa voluntad. ¿Me dice amén? ¿Ya? Y justamente dice, no embriaguéis con vino, el cual no hay disolución, antes bien, dice. He aquí entonces el por qué la unción es tan importante. ¿Por qué tenemos que ser gente todos los días llenos del Espíritu Santo? Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Esto es imperativo, esta es una demanda. ¿Ya? Y cuando un hombre anda lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Mira con diligencia cómo anda, ¿cierto? No es una persona que ignora, no se embriaga, por supuesto, no busca las cosas o las razones normales de la vida. No busca simplemente satisfacer el cuerpo o la tranquilidad, el reposo, el descanso solamente, que bien merecido lo puede tener. No, porque sabe que el tiempo es malo. ¿Cuándo el diablo ataca más a un hijo de Dios? Cuando está descansando. Cuando está descansando. Y usted descansa todas las noches. Y como usted descansa todas las noches, dijo alguien, yo sé en qué momento el diablo te puede atacar. Te va a traer pesadillas, te va a traer a la memoria ciertas cosas antiguas que te pasaron, te va a traer malos recuerdos, te va a hacer para que tu sueño sea un sueño, cierto, muy difícil. Y entonces el Dios del cielo dice que Él vela tus sueños. Oh Dios. Que Él vela tus sueños. Él sabe tu levantar y sabe tu acostar. Oh Dios, gracias. Gracias. ¿Alguien puede decir gracias por eso? ¿Ya? ¿Por qué? Porque los días son malos. El tiempo no es el mejor. Sí, nosotros los más de edad podemos decir todo tiempo pasado fue mejor. No. Los tiempos son malos. Los tiempos son malos. ¿Y cómo es ese hombre lleno del Espíritu Santo sabiendo que es un tiempo de descanso? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para expresar que soy lleno del Espíritu Santo? Debo hablar entre vosotros con salmos. Debo decir la palabra. Debo declarar la palabra. Oh, ¿cuánto dicen amén? Debo saber que la palabra, los salmos, era la palabra cantada, la palabra entonada. ¿Cuánto dicen amén? Y Pablo reconocía que en el tiempo de él ya habían himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Por eso es importante ser lleno del Espíritu Santo. Y usted sabe que un hombre lleno del Espíritu Santo tiene los frutos del Espíritu. Y ahí es otra cosa más. Tenemos mucho para decir. Porque un hombre lleno del Espíritu Santo es así. ¿Ya? Es un hombre agradecido.
El hombre del Espíritu Santo nunca deja de dar gracias. Nunca. Dice, dando siempre gracias por todo, por todo, por todo, por todo. Al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios. Oh Espíritu Santo, llénanos para ser gente agradecida. Llénanos, Señor, para vencer. Llénanos, Señor, para seguir nuestro propósito, para lo que tú nos llamaste. ¿Cuántos dicen amén? Que levántate en el nombre de Jesús. Déjate de quejarte y agradece. Agradece, agradece, levanta tus manos. Dile, Señor, es tiempo de que mi mente cambie. Es tiempo, Señor, de que quites esto que está dentro de mí. Yo quiero pensar bien, yo quiero tenerte a ti. Oh Dios, déjame ver mi tierra prometida. Déjame mirarla para que yo tenga la gana, la fuerza y la acción de caminar hacia ella. Porque hay algo que tú me prometiste. Hay algo que tú me dijiste, Señor. Y caminaré en ese algo. Caminaré bajo ese propósito. Lo haré en tu nombre, Señor. Alguien puede decir amén en esta hora. Levanta tus manos. Estoy listo. Hemos sido elegidos para gobernar, para reinar. Es el tiempo ahora que comencemos a hacerlo, hermano. Vamos. Hoy es el tiempo de nuestro dominio. Hoy es el tiempo. Vamos a dominar a nuestros enemigos. Aleluya. Oh Dios, gracias. Mi Cristo está en su trono de gloria. Mi Dios está en su trono de gloria. Todo está sujeto en Él. Oh, alábale, alábale. Vamos. En el nombre de Jesús rompo toda cadena. Rompo toda atadura en el nombre de Jesús de tu vida. Oh Padre, toda acción del diablo se va de tu vida. Que alivie tu mente, tu corazón, tu espíritu. Se lleno del Espíritu Santo. Se lleno del Espíritu de Dios. Llénate. Vamos. Aleluya, sea Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Sí, Dios. Gracias, Jesús. Bendito eres. Sí, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Padre, en tu nombre. Creo en ti, Jesús, Llévanos a esa tierra maravillosa. en lo que harás. Llévanos a ese propósito, Dios. En mí. Que no seamos gente que va vagando Creo por en el tiempo, ti, Dios, y no sabe qué hacer. Jesús, Solamente dirán que es parte de tu pueblo, en Dios. lo que harás. Oh, Dios. En mí. Oh, Jesús. Creo en ti, Jesús. Aleluya, sí, Señor, así es. En lo que harás. Gracias, Jesucristo. En mí, yo Padre, en tu creo nombre. en ti. Oh, sí, Dios. Creo en ti, Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En lo que harás. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, así es. En tu nombre, Señor, gracias. En tu nombre, Jesús. En mí. En tu nombre, Dios. Recibe toda la honra. Oh, Jesús. Precioso Hijo de Dios. Amén. Recibe
Gracias, Dios. Llenando vidas. de lo que harás. Que se rebose, Dios. Que la gracia del Yo Señor creo en esté sobre ellos. ti, creo en ti. Jesús. Jesús. Lo que harás. Jesús. Trae ese poder, esa unción, esa gracia del Espíritu. En mí, Quiero prueba, sacada. en mí, Quiero prueba, se puede afuera. Oh Dios. en mí, Y será babaca. Oh en Dios. mí, Oh Dios, oh Dios, oh Dios. en mí. Gracias, Jesús. Gracias. En mí, yo lo creo, lo harás en mí. Aleluya, Lo Dios. harás en mí. Oh, Dios. Vamos, iglesia, créelo. Que cada uno Lo de la harás tierra, en mí. que cada uno vive. Lo harás en Oh mí. Dios, te va a gobernar, te va a Lo reinar. harás en Que mí. se levanten los reyes y En sacerdotes. mí. Que se levanten reyes y Recibe sacerdotes. toda. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, Señor. Nada es imposible para ti. Yo creo en ti. Nada es imposible para ti. Y dile por última vez, recibe toda. Recibe toda. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, solo al Hijo de Dios. Oh Dios. Alguien diga amén, diga gloria a Dios, diga aleluya. Gracias, Jesús. Este es el día que hizo Jesús. Mañana no me pertenece. Si me voy de aquí, mejor todavía. No por ustedes, sino porque voy a ir a las manos. Esa es mi seguridad, no sé. Usted se ríe. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. ¿Cuánto hicimos de ofrenda?